de la glucosa y de la galactosa, y estas dos van a necesitar de transportadores, ¿sí? Dice que es un transporte activo secundario porque necesitamos de transportadores que van a utilizar sodio, que son los SGLT, que son los que asocian sodio a su estructura y aparte van a asociarse con galactosa o con glucosa, y a través de esto van a poder atravesar la membrana de las células para poder pasar al interior de la célula. Entonces, ¿ya leyeron ustedes qué tipo de transportadores existían? Que eran los SGLT y los GLUT. ¿Cuál es la diferencia entre los SGLT y los GLUT? ¿Cuál es? Difusión facilitada. ¿Y cuál es la otra? Los SGLT necesitan al sodio y los GLUT funcionan por la difusión facilitada de el gradiente de concentración. ¿Y el gradiente de concentración? A favor del gradiente de concentración y los otros con sodio. Ok, entonces tenemos que vamos a tener dos tipos principales, los que son los SGLT, ¿sí? Que existen, ¿cuántos tipos de SGLT se han encontrado? Un chingo. Pero los principales son 4. ¿Cuántos tipos de SGLT hay? 4. Bueno, son varios, pero los principales son 4, ¿no? 3. Estamos hablando de carbohidratos. Entonces, dicen 3 de SGLT, y cada uno de ellos es específico de diferente lugar. Los SGLT actúan principalmente en lo que es el intestino delgado y en dónde más, en el riñón, ¿sí? El intestino delgado y en el riñón. Entonces estos SGLT principalmente van a estar transportando lo que es glucosa y en menor cantidad galactosa. Pues van a transportar glucosa de lo que es la luz intestinal hacia lo que es el interior de las células intestinales. Y estos SGLT van a transportar a la glucosa junto con dos átomos de iones de sodio, ¿sí? Los van a transportar al interior para que posteriormente esta glucosa del interior de la célula de la mucosa intestinal, por medio de GLUT, en este caso son GLUT 2, los que los van a pasar a lo que es el torrente sanguíneo, específicamente a lo que es la circulación porta. Entonces, aquí los SGLT utilizan sodio para poder pasar lo que es las moléculas de glucosa, en menor cantidad también transportan galactosa, de lo que es la luz intestinal al interior de las células de la mucosa intestinal. Y ya después, esta glucosa, en el caso también de galactosa, va a ser transportada por GLUT de lo que es la célula de la mucosa intestinal a lo que es la circulación porta, para que por medio de la circulación porta pueda llegar al hígado, y el hígado posteriormente lo pueda exportar a los demás tejidos. En el caso de la fructosa, a diferencia de lo que es la glucosa y la galactosa, esta no necesita de transportadores. Esta sí puede atravesar por difusión pasiva desde lo que es la luz intestinal al interior de la célula de la mucosa intestinal y posteriormente a lo que es la circulación porta. ¿Sí? Entonces, ya habían visto que existía una serie de transportadores, es decir, en el artículo que ustedes leyeron venían todos los diferentes transportadores que iba a haber entre lo que eran los SGLT, dijimos que eran 3 principales, y lo que están transportando es
glucosa y galactosa. ¿Sí? La localización principalmente es en el intestino delgado y en el riñón. En el caso de lo que son los GLUT, ¿cuántos tipos de GLUT había? 14, y en la actualidad se han encontrado 14, y estos, algunos son específicos para glucosa, otros son para galactosa, y algunos otros pueden transportar ya sea glucosa o galactosa, ¿sí? Y estos van a actuar en diferentes tejidos, es decir, cada uno de ellos es específico para algún tipo de tejido. Entonces, dentro de los más, podemos decir, los más importantes, por así decirlo, viene siendo lo que es el GLUT4, que es el que se va a encontrar principalmente en lo que es músculo esquelético y en el tejido adiposo. ¿Sí? ¿Y estos qué es lo que hacen? Transportar glucosa de la circulación al interior de los tejidos. ¿Sí? Si no existe el transportador, la glucosa no va a poder entrar al tejido. ¿Sí? Nosotros siempre decimos que la glucosa entra al tejido por difusión pasiva, pero no es difusión pasiva, es difusión facilitada a través de los transportadores. Entonces, ¿qué son esos transportadores? Son proteínas. ¿Qué características tienen esas proteínas? Son transmembranales. ¿Qué otra característica tienen? Conectadas entre sí por ácidos hidroxilados. Porque entonces, estos son tipos de proteínas que están embebidas en las membranas plasmáticas, ¿sí? Son proteínas muy grandes que tienen una parte que es extracelular, otra que está embebida en la membrana y otra parte que es intracelular, ¿sí? Y estas proteínas tienen la capacidad de poder asociarse con lo que son estos carbohidratos, lo que es la glucosa y la galactosa, para que de esa manera puedan entrar a las células, ¿sí? Los GLUT, esta es una imagen de lo que es un SGLT, pero la estructura de los GLUT es muy parecida también a estos. Entonces, más que nada, deriva la composición de aminoácidos que conforman cada una de estas proteínas. Sin embargo, todas tienen más o menos las mismas características en cuanto a lo que es cómo están embebidas en lo que es en la membrana. Y la función de todas es la de transportar los monosacáridos, principalmente glucosa y en menor cantidad galactosa. ¿Sí? Ahora, una vez que entran estos monosacáridos a las células, ¿qué vamos a hacer con ellos? Sí. Nosotros, Alberto. Se van a fosforilar. La primera parte de la glucosa se vuelve glucosa fosforila, se pasa a ser glucosa 6-fosfato, no se regresa al exterior de la célula y después entra lo que es la glucólisis. Ok. ¿Algo más? Pues realmente toda la glucólisis, como todas las enzimas están en el citoplasma, va a ser el momento, ya que entra la glucosa, pues Benito ya dijo que la glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, fósforo 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa 1-6-fosfato, fósforo 6-fosfato, glucosa 1,6-fosfato, se rompe en dos, y se adhiere fosfato, siendo el NAS, que es que se oxida una
fosfoglicerato alfa por la fosfoglicerato sinasa. ¿Tengo buenas condiciones? A ver, digo. Ya casi acabó. A ver, el fin no es que nos aprendamos todos, sino cuál es la importancia de esas vías. Su función. A ver, Alberto. Bueno, en resumen a todo lo que para la glucosa fosfolipídica se va a utilizar para hacer dos moléculas de piruvato y ese al mismo tiempo va a proceder para formar dos moléculas de ATP, que es la energía que se va a Ok, a ver, entonces, una vez que nosotros ingerimos el alimento y a partir de la digestión de ese alimento obtenemos los tres principales monosacáridos que son glucosa, fructosa y galactosa, entonces estos dijimos que iban a llegar al hígado y el hígado se iba a encargar de mandarlos por torrente sanguíneo a todos los tejidos, ¿sí? ¿Cuáles son en primer lugar las vías más importantes que se llevan a cabo en cuanto a lo que es metabolismo de carbohidratos? ¿Sí? Sí, entonces fosfato, Pues nosotros vamos a partir y de lo fermentación. que es glucosa. Como estaba diciendo Alberto, cuando la glucosa entra a la célula, se va a convertir en primer lugar en lo que es glucosa 6-fosfato. Como glucosa 6-fosfato, dependiendo de qué es lo que necesita la célula, va a ser la vía metabólica que se va a llevar a cabo. ¿Sí? Pues lo primero es que se convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Qué tipo de compuesto es la glucosa 6-fosfato? De acuerdo a lo que vimos. ¿Cómo que tipo de compuesto? Pero ¿qué tipo de derivado del monosacárido? Entiendo. Un éster fosfórico, ¿sí? Ah. Es un éster fosfórico que dijimos que eran las formas metabólicamente activas de los monosacáridos. Entonces, es un éster fosfórico. Entonces, esa glucosa 6-fosfato, dependiendo de qué es lo que necesita la célula, va a ser qué es lo que va a hacer con esa glucosa 6-fosfato. Si la célula necesita energía, entonces esa glucosa 6-fosfato va a ser degradada hasta piruvato, por lo que nosotros llamamos glucólisis. ¿Sí? Si la célula no necesita energía, entonces esa glucosa 6-fosfato va a ser convertida en glucosa 1-fosfato para que de ahí se sintetice el glucógeno y en forma de glucógeno sea almacenada. Si la célula lo que necesita es fosfato de NAD reducido o glucosa 5-fosfato, entonces esa glucosa 6-fosfato va a entrar a lo que es la vía de las pentosas fosfato y a partir de eso vamos a obtener estos compuestos. ¿Sí? Ahora, si lo que nosotros tenemos es, en lugar de tener glucosa, nuestro organismo necesita glucosa, ¿sí? Lo primero que va a hacer es degradar glucógeno, convertir ese glucógeno en glucosa 1-fosfato y de ahí a glucosa 6-fosfato, y dependiendo de en dónde se encontraba ese glucógeno, va a ser convertida esa glucosa 6-fosfato en glucosa o bien va a ser degradada a piruvato. ¿Sí? Si nosotros ya no tenemos glucógeno, entonces lo que va a hacer la célula es que a partir de otros compuestos va a obtener lactato o glicerol principalmente, o aminoácidos, para convertirlos en piruvato y a partir de ese piruvato poder llevar el camino inverso de lo que es la glucólisis para poder sintetizar glucosa, y esa vía se llama gluconeogénesis. ¿Sí? Ahora, si lo que tiene es galactosa, la galactosa se puede convertir en glucosa 1-fosfato y de ahí convertirse en glucosa 6-fosfato, ya bien sea para ser degradada por glucólisis hasta piruvato o bien para que esa glucosa
6-fosfato se convierte en glucosa y se puede enviar a otros tejidos, o para que esta glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato sea convertida en glucógeno, ¿sí? Y en el caso de la fructosa, también la fructosa puede ser convertida en algún intermediario de lo que es la glucólisis, y a partir de ese intermediario, dependiendo qué necesita la célula, la puede degradar al piruvato para obtener energía, o la puede convertir en glucosa 6-fosfato, ya sea para almacenarla o para convertirla en glucosa y mandarla a otros tejidos. Entonces, se pueden seguir diferentes vías. ¿De qué depende? ¿Qué necesita la célula? ¿Sí? La célula obtiene glucosa y dependiendo de qué es lo que necesita, va a ser qué es lo que va a hacer con esa glucosa. Entonces, todas esas vías vamos a verlas una por una cómo se llevan a cabo. La primera dijimos que era glucólisis, entonces a ver quién me puede definir qué es la glucólisis. La degradación de la glucosa, ¿no? ¿Sería la degradación de la glucosa? La degradación de la glucosa, ¿a qué y para qué? Para obtener piruvato y ATP. A piruvato para obtener energía. ¿Dónde se lleva a cabo? ¿De quién? De todas las células. ¿Sí? Entonces, la glucólisis va a ser la degradación de la glucosa, de una molécula de glucosa, a 2 moléculas de piruvato. Y esa degradación se lleva a cabo en el citoplasma de todas las células. Y la degradación se lleva a cabo para poder obtener energía principalmente. Entonces, nosotros estamos hablando de glucosa, y la primera vía que se va a llevar a cabo para obtención de energía es lo que es la glucólisis. En la glucosa nosotros vamos a obtener 2 moléculas de piruvato, y a esto es a lo que nosotros le llamamos la glucólisis aeróbica. Nosotros necesitamos oxígeno para que se pueda degradar la glucosa en piruvato. Este piruvato, dependiendo de lo que necesita la célula, va a seguir el camino, ¿sí? Si el piruvato, la célula necesita más energía de la que se puede obtener nada más por la degradación por medio de glucólisis, este piruvato se convierte en lo que es acetilcoenzima A, y esa acetilcoenzima A se va a convertir finalmente en CO2 y agua a través de lo que es el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Entonces, todo este camino completito es a lo que le llaman glucólisis aeróbica. Necesitamos oxígeno para que se lleve a cabo. Si la célula no tiene ya oxígeno, entonces el piruvato en nuestro organismo sigue lo que se llama la glucólisis anaeróbica, que es la conversión de piruvato a lactato en condiciones anaeróbicas, es decir, no hay oxígeno y se convierte en lactato. En este caso, ese tipo de reacción se va a llevar a cabo en el músculo en contracción, es cuando el piruvato se convierte en lactato. También el piruvato en condiciones anaeróbicas se puede convertir en etanol y dióxido de carbono. Sin embargo, esto es lo que se conoce como una fermentación alcohólica, ¿sí? Y eso nosotros no lo podemos llevar a cabo. ¿Quién lleva a cabo este tipo de proceso? La levadura. ¿Sí? Entonces, esto también es en condiciones anaeróbicas, sin embargo, nosotros no llevamos a cabo esa reacción. Ok, entonces a ver, estamos hablando de glucólisis. La glucólisis va a ser la vía por la cual la glucosa se va a degradar. Una molécula de glucosa se degrada en 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Y esta se lleva a cabo en todas las células, en el citoplasma de las células, y en todas las células de nuestro organismo. Entonces, ¿cómo está formada la glucólisis? La glucólisis está dividida en 2 fases. ¿Cuáles son esas fases? Preparativa. Una de que es preparativa y otra de beneficios.
Una es preparativa y otra de beneficios. ¿A qué te refieres con preparativa? Es donde la primera se va a fosforilar la glucosa y se va a producir gliceraldehído 3-fosfato, me parece, Y de acetona. y dihidroxiacetona. Y en la fase de beneficios es ahí donde se va a hidrolizar, se van a obtener los dos ATP. Ahí se obtienen los ATP. Es decir, nosotros dividimos entonces, la glucólisis está dividida en dos fases, ¿sí? Como dice Arlet, la primera fase que ella la denominó como de beneficio sería, la primera fase es en la cual la glucólisis necesita de energía, ¿sí? Nosotros siempre estamos acostumbrados a oír que la glucólisis nos va a proporcionar energía, ¿sí? Sin embargo, en la primera fase de la glucólisis, nosotros gastamos energía. ¿Para qué gastamos esa energía? ¿Para qué? Para fosforilar. ¿Para qué fosforilamos? ¿Para qué? Para que no se salga la glucosa de la célula en primer lugar, ¿sí? Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a tener lo que es la glucosa, ¿sí? Y una vez que entra a la célula, esta va a ser convertida en lo que nosotros conocemos como glucosa 6-fosfato. Para eso, nosotros necesitamos una molécula de ATP que se va a hidrolizar en ADP y el grupo fosfato que vamos a obtener va a ser el que le vamos a añadir para que se pueda convertir en glucosa 6-fosfato. Para eso nosotros tenemos dos tipos de enzimas, lo que es la hexocinasa y la glucosinasa. ¿Por qué dos enzimas? Para la... ¿Por qué? También puede entrar fructosa. Sí, pero Sí, ahorita la estamos cosa. hablando nada más de glucosa. ¿Por qué dos enzimas? ¿Por qué hexocinasa y glucosinasa? Porque la glucosinasa solo se encuentra en el hígado y es más que nada para cuando se rebasan las necesidades de la célula para la glucólisis, en el hígado se sintetiza a glucógeno. Entonces ahí es cuando... Ok, sí. La hexocinasa es una enzima que va a actuar sobre hexosas. ¿Cuáles son las hexosas sobre las cuales puede actuar? La glucosa, la fructosa, la galactosa, ¿sí? Es decir, la hexocinasa tiene la capacidad de fosforilar a cualquiera de las tres. Sin embargo, va a tener su acción principal es sobre la glucosa. ¿Por qué sobre la glucosa? Que es a la que va a fosforilar. Puede fosforilar a las tres. ¿Por qué prefiere la glucosa en lugar de las otras dos? No, las tres pueden proporcionar la misma energía. Está en mayor cantidad. ¿Y qué otra cosa tendría que ver con que la hexocinasa actúe preferentemente sobre la glucosa y no sobre la galactosa o la Porque la toxina fructosa? puede funcionar como... No, ok, ok. ¿Para el catabolismo del fósforo? ¿Puede ser porque se requiere más energía de pasar para la galactosa a convertir la glucosa? Por la posición donde se encuentra en el carbono, ¿no? No es porque cuando fosforila la glucosa pasa directamente a la vía, a la glucólisis, por eso tendría preferencia sobre ella. Todas, tanto la fructosa como la galactosa, todas van a pasar directamente a glucólisis. Sí. La hexocinasa tiene una Km menor para la glucosa que para la fructosa o la
galactosa. ¿Qué significa? Que tenga una KM menor. Que tiene mayor afinidad. ¿Qué es la KM? La constante de Michaelis-Menten. ¿Sí? Entonces, la exocinasa tiene una KM mucho menor para la glucosa que para la fructosa o la galactosa. Por lo tanto, tiene una mayor afinidad a la glucosa que a las otras dos. Entonces, por eso, aparte de que también la glucosa está en mucho mayor cantidad que las otras dos, es que la exocinasa va a estar fosforilando preferentemente a lo que es la glucosa. Entonces, todos los tejidos tienen exocinasa, ¿sí? En cambio, la glucosinasa, ¿sí?, es una isomerasa o una isoenzima de la exocinasa, es decir, es también en general una exocinasa, pero se le denomina exclusivamente glucosinasa. Y esta se encuentra exclusivamente en el hígado. Solamente el hígado tiene glucosinasa. La KM de la glucosinasa por la glucosa es mayor que la de la exocinasa. ¿Sí? Entonces, la glucosinasa puede fosforilar también a la glucosa, bueno, fosforila a la glucosa en el hígado, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones es que va a fosforilar la glucosinasa a la glucosa? Cuando hay mucha más glucosa. Cuando hay mucho más glucosa. Más glucosa dulce, pues entonces actúa más la glucosinasa y la glucosinasa. Sí, va a actuar solamente cuando las concentraciones de glucosa son mucho más altas, ¿sí? Y si hay poca glucosa, la glucosinasa no va a poder fosforilar a la glucosa. ¿Por qué? Porque su KM hacia la glucosa es mayor. ¿Sí? En cambio, la exocinasa, aunque las concentraciones de glucosa sean más bajas, la puede fosforilar porque su afinidad, su KM hacia la glucosa es mucho mayor. Entonces, la primera diferencia es que la exocinasa se encuentra en todos los tejidos, ¿sí?, y la glucosinasa es exclusiva de hígado. Las dos llevan a cabo la misma reacción, convierten glucosa en glucosa 6-fosfato y para eso necesitan una molécula de ATP. Entonces, ahí nosotros estamos diciendo que esta reacción pertenece a la primera fase de la vía que necesita energía o que, como dijo Arlet, era de preparación, ¿sí? Esa primera reacción es una reacción irreversible. ¿A qué me refiero con que es irreversible? No se puede revertir. La parte de glucosa y fosfato no se puede volver a hacer. Exactamente, sí. Una vez que se convirtió en glucosa 6-fosfato, esa no se puede volver a convertir en glucosa por medio de esas enzimas. ¿Sí? Entonces solamente se puede llevar a cabo la reacción en ese sentido, de glucosa a glucosa 6-fosfato. Entonces esa es la primera reacción de glucólisis y es irreversible. Después tenemos la siguiente reacción que es de glucosa 6-fosfato a fructuosa 6-fosfato. En esta reacción nosotros, la enzima que va a actuar en esta ocasión es la fosfohexosa isomerasa. ¿Qué es lo que está haciendo esta enzima? Nosotros tenemos glucosa 6-fosfato y estamos obteniendo fructosa 6-fosfato. La enzima es una isomerasa, por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Cambia la estructura. Cambia la estructura. Es decir, aquí convierte lo que es la glucosa en fructosa. La glucosa y la fructosa son isómeros, donde solamente cambió la estructura y convirtió a esta glucosa en fructosa 6-fosfato. Aquí esta reacción es reversible, ¿sí? Se puede llevar a cabo en los dos sentidos. La glucosa 6-fosfato se puede convertir en fructosa 6-fosfato y a su vez esta se puede convertir nuevamente en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Después tenemos la siguiente reacción.
tenemos fructuosa 6-fosfato y en la siguiente reacción se va a convertir en fructuosa 1,6-difosfato. ¿Sí? Aquí la enzima que lleva a cabo la reacción es la fosfofructosinasa. ¿Qué es lo que hace la enzima? A partir de otra molécula de ATP que va a hidrolizar a ADP, le va a aumentar otro grupo fosfato y en esta ocasión lo va a unir al carbono 1 de la fructosa. Entonces de eso obtenemos fructosa 1,6-difosfato. Entonces, en esta reacción también es una reacción irreversible, ¿sí? En la cual nosotros estamos utilizando otra molécula de ATP. Entonces, esta reacción también es parte de lo que es la primera fase, que es la que requiere de energía. Entonces, obtenemos fructosa 1,6-difosfato. ¿Y qué sucede en la siguiente reacción? Se parte en dos. Se va a romper esta molécula en dos. Esta molécula tiene ¿cuántos carbonos? 6 carbonos. Entonces, la enzima, lo que es la aldolasa, se va a encargar de romper esta molécula en dos moléculas, cada una de 3 carbonos. Esas moléculas que vamos a obtener es lo que es el gliceraldehído 3-fosfato y lo que es el fosfato de hidroxiacetona, o lo que es lo mismo dihidroxiacetona fosfato. Entonces, obtenemos una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y una de fosfato de hidroxiacetona. Estas dos moléculas las estamos obteniendo a partir de una de fructosa 1,6-difosfato, la cual se rompió y nos dio origen a estas dos moléculas. ¿Sí? Estas dos moléculas son isómeros entre sí. ¿Sí? El gliceraldehído 3-fosfato y el fosfato de hidroxiacetona son isómeros entre sí. Entonces, la siguiente enzima, esa reacción también es una reacción reversible. ¿Cómo se La convierte el siguiente fosfato de enzima acetona en de la gliceraldehído? vía de la glucólisis es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Entonces, acuérdense que las ¿3-fosfato? enzimas tienen especificidad. ¿Qué era eso? ¿Que solamente qué? Especificidad. ¿Qué es la especificidad? Es la afinidad que tiene la enzima por un sustrato o un grupo parecido de sustratos. ¿Sí? Pues aquí la gliceraldehído 3-fosfato, de estos dos compuestos que obtuvimos de la hidrólisis de lo que era la fructosa 1,6-difosfato, solamente reconoce el gliceraldehído 3-fosfato. Es el único que va a reconocer. Entonces, si nosotros tenemos una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y una de fosfato de hidroxiacetona, para que estas dos moléculas se puedan seguir degradando, ¿qué tiene que pasar con esta? Se isomera, ¿no? ¿Tiene que qué? Tiene que volver a ser tiene que convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Entonces, este fosfato de hidroxiacetona, para que se pueda seguir metabolizando, por medio de lo que es la fosfotriosa isomerasa, se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Y de esa manera nosotros ya vamos a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Entonces, hasta este punto viene siendo lo que es la fase de preparación o la fase en la cual la vía está utilizando energía. Hemos utilizado ¿cuántas moléculas de ATP? ¿Cuántas? ¿Cuántas usamos? Dos. Dos moléculas de ATP. Una para, la primera ¿para qué? ¿Para cuál? Para fosforilar a la glucosa y convertirla en glucosa 6-fosfato. La segunda, para fosforilar fructosa 6-fosfato y convertirla en fructosa 1,6-difosfato. ¿Sí?
Ok, entonces aquí nosotros ya tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Esas 2 moléculas